A continuación, en Otra Mirada, presentamos Punto de Vista. Punto de Vista. Con Nicolás Lynch. Estimados amigos, seguimos en Otra Mirada Radio. Ya llegué, ya me integré al equipo. Tuve un pequeño percance en la mañana y ya está con nosotros Nicolás Lynch también en la cabina. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días todos acá en Otra Mirada. Justo en la mañana, uno de los temas que se tocaron en el picadito que iniciaron Daisy y Carlos, comentaron que esta había sido algo así como una semana que parecía otra vez un regreso a los 90, ¿no? Con los fujimoristas. Creo que por ahí va más o menos el tema de la editorial de hoy. Bueno, lo que existe en este momento es un proceso de reaccionarización del país. Por ahí alguien decía derechización, pero no... Fascistización. Bueno, como tú siempre un paso adelante, Carlitos, pero piano. Ojalá que no lleguemos a eso, ¿no? Porque también hay una derecha democrática, hay que decirlo, ¿no? Hay que recuperar a amigos como Juan Carlos Tafur, por ejemplo, que siempre hace la diferencia. Y hay una derecha reaccionaria, pues que es la que hemos visto en acción, no solo esta semana, estas últimas semanas, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, la manera como Alan García encara las acusaciones de corrupción, ¿no? De una manera... ¿Quiere que le anulen nuevamente su segundo testimonio? De una manera matonesca, pues, ¿no? De una manera matonesca. Él, su bancada, su partido, ¿no? Como que los están persiguiendo políticamente. ¿Cómo encara Fujimori el tema de su sentencia? No hace, pues, propósito de enmienda, acto de contrición, ¿no? No, es un perseguido político. O sea, todos estos señores que tienen, en algún caso García, graves acusaciones y en otro Fujimori, sentencia firme de la Corte Suprema por homicidio calificado y delitos de corrupción, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es también un perseguido. Se victimizan, ¿no? Ahora, pero no se victimizan aisladamente. Yo entiendo que esto es, repito, un proceso de reaccionarización del país, ¿no? Y el último capítulo, por así decirlo, en esta semana que termina, lo hemos visto con el fujimorismo, ¿no? Para empezar, esta nominación de presidente Fujimori. Perdón, este señor cometió el crimen más grave antes incluso del secuestro de la Cantuta, que fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, junto con su carnal Montesinos, ¿no? El crimen más grave contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, ¿no? Y después se hizo una Constitución a su medida. Entonces, llamarlo presidente es, pues... Un abuso del lenguaje, ¿no? Un exceso semántico, como diría Macera, ¿no? Que después fue congresista fujimorista. Es lo que iba a decir. Pero, digamos, esto es claro, ¿no? Presidente, ¿cuál presidente? Será presidente entre comillas, ¿no? De RPP. Es un dictador. Presidente de RPP. Es el Yo condenado creo que... Alberto Fujimori. Condenado Alberto Fujimori es. Es lo que le hace justicia a la realidad. Es el reo Alberto Fujimori, Reo ¿no? Alberto Fujimori. Y que está obviamente abusando de sus condiciones ya bastante cómodas de carcelería, ¿no? Y haciendo aparecer el conjunto con un abuso. ¿Cuál abuso? ¿No? Preguntémonos por el conjunto de la población penal. Entendamos a este reo dentro del conjunto de la población penal y veamos que tiene condiciones, pues, extraordinarias de cumplimiento de su pena y encima quiere dar entrevistas y quizás conferencias de prensa, ¿no? Tiene un auditorio al costado de la enfermería y al costado de su cuarto, enfermería, auditorio, que es donde se han realizado una cantidad de eventos. Pero preguntémonos por qué se dan estas cosas en el Perú, ¿no? Estas cosas que hubieran sido, pues, inimaginables en otro momento, ¿no? En los años 80, en fin. ¿Por qué se dan estas cosas en el Perú? ¿Por qué hemos llegado a este nivel de derechización? Vivimos, desafortunadamente, una democracia representativa que es poco representativa. Vivimos una democracia representativa que no tiene partidos políticos consolidados y que, sobre todo, es una democracia sin democratización. O sea, con muy poca posibilidad de expresión de los ciudadanos. Así como Fujimori puede ir y dar entrevistas a través del teléfono público, acordémonos que Óscar Moyehuanca y Gregorio Santos, a ambos se les violan sus derechos enjuiciándoles y cambiándoles el juez natural. Es decir, en vez de juzgarlos en Espinar y en Cajamarca por los delitos que los acusa el Poder Ejecutivo, los mandan a Chiclayo en el caso de Santos y a Lima a Ica en el caso de Moyehuanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, un señor, entrevistas, línea abierta, los otros, palo, violación de sus derechos. ¿En qué lugar estamos, no? Al que dio el golpe de Estado y al que ya se le han probado todos los delitos y está purgando la pena, mangancha, ¿no?
y a los otros represión. Entonces, Nicolás, pero eso da cuenta de que el Perú, tras la caída de Fujimori, tras la renuncia de Fujimori de Japón, la huida de Fujimori, el Perú no se desfujimorizó. Se debió proscribir al fujimorismo, pero no se hizo. Y entonces seguimos en una sociedad con medios fujimorizados. Bueno, RPP ya es el ejemplo total. Si le dicen presidente, yo creo que es presidente de RPP, Fujimori, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder salir de esta trampa donde seguimos viviendo un fujimorismo sin Fujimori? O sea, bueno, con Fujimori pero preso. cuando cayó la dictadura de Fujimori, no se hizo reforma institucional. Se perdió la oportunidad. Esa fue la última gran oportunidad de reforma institucional. Esto por lo menos le hubiera cortado el espacio, ¿no?, a estas expresiones de la derecha bruta y achorada, ¿no? Queda vigente una reforma política. Lo hemos señalado con detalle hace 2 o 3 números del suplemento de Otra Mirada. Una reforma política que debe empezar por la mejora de la representación. Anular el voto preferencial, cambiar el requisito de las firmas para registrar a los partidos políticos, dar el financiamiento a los partidos, avanzar a un Congreso bicameral. Tenemos que hasta Lourdes Flores, desde la derecha democrática, ha apoyado esta plataforma que ha levantado Otra Mirada, que ha levantado el Frente Amplio. Es indispensable avanzar en la reforma política. Igual yo siento, y refiriéndome a Lourdes Flores, que siempre en ciertos momentos somos permisibles, y siento que ella también lo ha sido con el fujimorismo, cuando en algún momento intenta separar a Montesinos de Fujimori, llamando montesinismo a toda esta década de los 90 de corrupción y violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que reconocer bien que fue fujimontesinismo es indispensable para poder avanzar, ¿no? Como el caso Camet, ¿no? Que se le quiere decir, acá tuvimos un ministro de Economía Efectivamente, honrado, y ¿no? que hizo las Se le quiere reformas endiosar, que ¿no? se le endiosa, bueno, que en paz descanse, pero eso que no sirva para de alguna manera poder, no sé, decir mentiras, ¿no? Decir cosas que no son exactas. El señor Camet tuvo una empresa, JJ Camet, que en la época en que era ministro llegó a ser la 4ª contratista con el Estado y se enriqueció con contratos de más que superan los $100 millones, ¿no? Y salió absuelto de un juicio, además, en el que también estaba comprendido el ex ministro Vaca Campodónico por una serie de irregularidades, siendo la más brava la de la compra de armas de aviones a Bielorrusia, que no servían para nada, y que tú conoces ese caso, ¿no? Bueno, hay que recordar a Alberto Andrade, para bien, el fundador y líder de Somos Perú, cuando nos dijo, refiriéndose al fujimontesinismo, que se trataba de una dictadura de siameses, ¿no? Que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos eran un par de siameses políticos, ¿no? No se entiende el uno sin el otro, por favor. Eso de que son 2 proyectos políticos o 2 personajes distintos es mentira. Y es más, hoy día se especula que en el diseño de esta ofensiva fujimorista, porque lo que estamos viviendo es un intento de ofensiva fujimorista, está también Vladimiro Montesinos, ¿no? Bueno, cuando se vieron ahí, se cruzaron en un juicio, se sonrieron, se brindaron guiñaron. besitos, casi se querían abrazar y besar, ¿no? Se movieron las cejas, ¿no? Efectivamente. Ha querido de todos modos despercudirse de Montesinos en la última entrevista que concedió a su radio, ¿no? A RPP, pero creo que ya nadie le cree, ¿no? Pero no creas, ahí se genera en la opinión pública esta idea de que, ay, pobrecito viejito, no le digan nada, que le sube la presión, debe estar en su casa, así él hizo bien, ¿no? Es ridículo, francamente. Claro. Lo que yo creo es que debemos sacar lecciones de este intento de reaccionarización, ¿no? Los radioescuchas deben reflexionar, ¿no?, sobre el daño tan grande que le hace esta derecha bruta y achorada al Perú, y debemos unir fuerzas todos los peruanos demócratas, y aquí a la izquierda le cabe una responsabilidad especial, ¿no?, de liderar este reagrupamiento de fuerzas democráticas para cerrarle el paso a este proceso que impulsa a la derecha reaccionaria, ¿no? No podemos permitir, porque sigue intentándolo, que Fujimori salga de la cárcel. Eso es lo que quiere, por más que ya le hayan negado la prisión domiciliaria, el indulto, sigue viendo la manera de salir de la cárcel, y como vemos, para liderar a su movimiento, no para otra cosa, ¿no? El que veamos a su hija Keiko a veces en otra actitud, en otra conducta, yo creo que son nada más que 2 maniobras distintas de un mismo juego,
Yo creo que no debemos encantarnos con un fujimorismo simpático versus otro antipático, o Keiko versus Kenji. Yo creo que son parte de un mismo juego, que persiguen el mismo objetivo político. Bien, tenemos una llamada del público que ha estado escuchando atentamente, a ver qué nos dice. ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, le estoy escuchando. Buenos días. Por favor, señor. su nombre y de qué distrito nos llama. Estoy llamando de Miraflores. ¿Y su nombre cuál es? Soy la señora Tejada. ¿Qué tal, señora Tejada? Su opinión, por favor. Buenos días, estoy escuchando su programa. Sí. Estoy escuchando que el señor dice que Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori eran un par de proyectos políticos, gemelos políticos. Ellos no son un par ni de gemelos ni de proyectos políticos. Ellos fueron un par de ladrones. El que manda a matar es un asesino, es un delincuente. Los dos son unos delincuentes, genocidas, ladrones, mentirosos, hipócritas. El señor Fujimori todavía sigue en la política, y el gobierno anterior y todos los gobiernos le permiten todo. ¿Por qué ese señor está en cárcel dorada? El pueblo peruano está escuchando. ¿Por qué el señor Fujimori está en cárcel dorada y no está en la naval igual que el otro? Sí, una Pues buena una gran pregunta. ¿no? Muchas gracias, señora Tejada, por su opinión. Estoy Las- totalmente de acuerdo con la señora Totalmente. Tejada. La señora Son un Tejó- par de asesinos, son un par de ladrones, son un par de corruptos. Totalmente de acuerdo con esa llamada. Me ha parecido enfática, me ha parecido directa, que en síntesis lo dijo todo. Has quedado como a la derecha, Nicolás. Has quedado ¿Cómo es eso? tibio, Nicolás. ¿Qué pasó? Yo no he dicho que eran dos proyectos políticos. Al contrario. Eran siameses. He dicho que eran siameses, que eran uno solo. Bien. Creo que ha habido una comprensión errada en este punto, ¿no? Al contrario, lo que tuvimos fue un orden fujimontesinista, ¿no? Donde sí hay que señalar, el que diseñaba las cosas era Montesinos, Montesinos. y los dos operaban, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte, seguimos conversando con Nicolás Lynch y invitamos a la gente a que nos llame a cabina para que nos diga su opinión sobre ¿el Perú se está fascistizando? ¿Estamos entrando en una fujimorización más profunda? Al 225-3344, al 224-2363 y que nos diga un poco la gente que nos está escuchando si está, cómo toma esto de la ofensiva fujimorista de esta semana. Regresamos en Otra Mirada. Once y 48 de la mañana, estamos ya entrando en el último bloque de Otra Mirada y estamos conversando con Nicolás Lynch sobre este proceso de fascistización, de reaccionarización, le llama él, yo le llamo fascistización, Ay, por favor. que tiene Nuevo que... término. Así es, nuevo término. Hay que dejarnos peldaños para avanzar. Pues, Así es. Estamos Carlos. acuñando acá. Nuevos términos. Bueno, la cosa es que tiene que ver con la ofensiva del fujimorismo de esta semana, Exactamente. ¿no? Y hemos tocado Fujimori, cómo se mandó una entrevista de 19 minutos con RPF, el radioprograma fujimorista del Perú, y con dos congresistas que le hacían la seguridad en la puerta, ¿no? La Que taba. Le hacían la taba y se puso... Malcriados, absolutamente es malcriados, ¿lo francamente viste? ridículo, es como que tuviera sus campanas, o sea, es una estrategia, pero burda, realmente Campanas, burda. pero más que campana, es en realidad su Para fuerza de el choque, choque, ¿no? claro, Su fuerza de de choque, que estaban en la puerta y que no dejaban... A ver, métete pues con dos Son congresistas. que congresistas, decían, y son ¿Qué es eso? congresistas, ¿te das cuenta? Son los que están ahí. Los que están violando abiertamente la ley Son son las Ellos personas han que cometido legislan. delito, ¿no es cierto? Ellos han cometido Y eso hay que delitos. decirlo. Y hay unos ilícitos penales que hoy día se han identificado, ¿no? Pero vamos al tema ahora con Nicolás de Marta Chávez. Nicolás, Marta Chávez. Le conoce ¿cómo- un poco más, creo, también que nosotros, ¿no? A ver, ¿cómo es? Lo que es? Bueno, Marta Chávez está jugando su papel, ¿no? Se ha comportado de la misma manera siempre, ¿no? Su manera de hacer política ha sido desesperada. Digamos, no es de ahora, es de los últimos 20 años, ¿no? Pero más que Marta Chávez, yo creo que ella es parte de este operativo conducido, en este caso por Fujimori, de esta ofensiva que busca recuperar espacios e intenta, reitero, que el líder, en este caso Alberto Fujimori, salga de la cárcel, ¿no? Vemos cómo se comporta Fujimori. La copia de este comportamiento es el comportamiento de Marta Chávez en el Congreso, ¿no?
Acordémonos cómo se puso a gritar cuando Humala mencionó la Constitución del 79, acordémonos lo que dijo sobre los estudiantes de la Cantuta, etcétera, 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 ¿no? Pero creo yo que más interesante para profundizar en la estrategia fujimorista es ver este contraste entre el comportamiento Alberto Fujimori y Marta Chávez por un lado y el comportamiento Keiko Fujimori por el otro. Como producto político, ¿qué es Keiko Fujimori? Yo creo que es un producto de hija de su papá, la hija de su papá. Bueno, está ahí porque es hija de su papá, ciertamente, si no, no estaría, ¿no? Ella sacó en primera vuelta, ¿cuánto? ¿22, 23%? Más o menos. Y Marta Chávez sacó la tercera parte, 7, Sí. 8%, cuando fue candidata en el 2016. Esa es la diferencia entre la hija del papá y la mandada por encargo para que grite, ¿no? La tercera parte. Pero, ¿qué cosa es Keiko Fujimori? Un producto descafeinado del padre, Deslactosado. ¿no? Un producto descafeinado del padre. No es otra cosa, ¿no? Y yo creo que esta ofensiva desesperada, porque ciertamente lo es, ¿no? Le está haciendo daño a Keiko Fujimori, ¿no? A la fabricación de un producto político como el que nos han presentado en los últimos años, ¿no? Donde el pasado buscaba quedarse atrás, ahora el pasado está por delante, donde los gritos no existían, ni la omnipotencia, por ejemplo, de su hermano Kenji tampoco, o aparecía rara vez. Había una señora muy bien puesta, con un lenguaje muy civilizado, con un tono de voz acorde con las formas, etcétera, Bueno, etcétera. hoy día están todos con las trenzas sueltas, digamos, de alguna manera, ¿no? Así es. Eso es lo peor de los Pero 90. nuevamente, así como Fujimori y Montesinos son siameses, una misma cosa, y por esa razón hubo dictadura fujimontesinista, de igual manera. O sea, Keiko Fujimori busca ser, si es que se los permite el padre, ahora parece que está volviendo por sus fueros, pero busca ser ¿qué cosa? El reemplazo del líder de este mismo proyecto fujimorista, para que hagan las mismas cosas. Ya los conocemos. Por esas cosas que hicieron es que Fujimori y Montesinos están en la cárcel. Por eso no nos engañemos con Keiko Fujimori, son distintos roles. Bien, tenemos una llamada, acá siempre promovemos la libertad de expresión, entonces estamos recibiendo una llamada. Buenos días, su nombre por favor y desde dónde nos llama. Mi nombre es Rodolfo Campos, ¿Qué tal? Bienvenido. ¿De qué distrito? de San Borja. Bien, su opinión por favor. Sí, mi opinión es, yo me pregunto, y el pueblo también se tiene que recordar cómo él comenzó. Si él era pobre, ahora es muy rico. Si tenía un tractorcito, como decía, ¿por qué es muy rico? Y sus hijos, ¿por qué estudiaron en el extranjero, pagado con dólares extranjeros, en dólares, a costillas del pueblo peruano? El hecho de que haya pacificado el Perú no quita de que sea un dictador y algo de la deshumanidad, porque esterilizó a las mujeres ayacuchanas, mató sin piedad a niños. He tenido amistades que le han sacado las piernas, sin preguntar han disparado. Entonces, ahora que él, ¿qué pretende? ¿No? Él es un preso común, corriente, y él no ha tenido piedad de las personas cuando ha matado, porque él es responsable de todas las matanzas, aparte de que el otro señor que está preso también, ¿no? Él no era un muñeco, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo. Bien, muchas gracias Rodolfo, apreciamos tu opinión. Nos han recordado aquí un oyente de San Borja, nos ha recordado efectivamente una serie de crímenes, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, una serie de cuestiones que uno dice, oye, estamos siendo bien condescendientes con el reo Fujimori, ¿no? Y con esta mala crianza debería ir pues a la base naval, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es bueno que se junten presente con pasado y que de esa junta podamos ver el futuro que puede tener este movimiento o lo que puede plantear en el futuro. Decía hace unos minutos que Keiko busca borrar ese pasado y aparecer como presente y como futuro nada más. No debemos permitir eso desde las posiciones democráticas. Debemos contar la historia completa. Sobre todo cuando no hay una autocrítica de por medio, ¿no?
porque en última instancia, hasta al sentenciado, ¿no?, se le podría dar el beneficio de la autocrítica. Pero este señor no es que se siente en el tribunal y diga, discúlpenme, le pido perdón a los deudos, ¿no?, por las víctimas de mi régimen, etcétera, etcétera, etcétera. No, insiste, o sea, Fujimori junta pasado, presente y inevitablemente en nuestra cabeza futuro. Por eso, cuando vemos Keiko, recordemos desde 1990, no desde el año 2013, ¿no? Ahora, respecto de las condiciones carcelarias, ya el presidente del INPE ha señalado que van a haber sanciones. No pienso que le va a cortar la línea del Ya la han teléfono. cortado. Los de hecho, demócratas hoy en la esperamos que hayan sanciones, ¿no? Porque el día de mañana Abimael Guzmán va a reclamar conferencia de prensa también, ¿no? Por favor. Claro, no, y Vladimir Montesinos también, entonces imagínense que dé una Va a entrevista. levantar la mano. Va a levantar la mano. Sí, yo también quiero mi entrevista 19 minutos en RPF, ¿no? Radio Programa Fujimorista del Perú. Sí, efectivamente. Bueno, y un poco para finalizar la reflexión, Nicolás, ¿cuál crees que debe ser la conducta de la ciudadanía, ¿no? Vemos que han llamado 2 personas y nos han dicho abiertamente, pues, no, su rechazo hacia Fujimori, no tanto desde Miraflores como de San Borja. Entonces, ha habido una movilización el martes y uno de los amigos de Keiko, de Kenji Fujimori, le metió un escopitajo a la coordinadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santesteban. Entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, digamos, tanto organizada como no organizada, la ciudadanía? ¿Cómo ves que tenemos que estar alertas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero, creo que individual y como el colectivo Otra Mirada, condenar estas expresiones de violencia, porque un escupitajo es una expresión de violencia. En este caso, contra Rocío Silva Santesteban, que es una destacada coordinadora de derechos humanos en este momento en el país, ¿no? Y segundo, señalar que ese es un ejemplo más de lo que es el fujimorismo. O sea, no es que se estén portando así ahora, se han portado así siempre, ¿no? No han tenido otro comportamiento político. Entonces, que esto nos sirva para, a los que todavía no lo han hecho, tomar verdadera conciencia de qué fenómeno político se trata, ¿no? Y difundir nuestra condena más drástica, pues, no solo entre los amigos, sino en cada espacio social al cual frecuentemos, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Nicolás. Ya no tenemos tiempo para más y con nosotros será hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir conversando sobre temas de actualidad, de política, de economía, que son los más importantes en el acontecer nacional. Nos vemos el otro sábado. Chau. Hasta luego.